Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a este episodio de Historias y Cuentos narrados por Moon. Demos aviso a este episodio. Es el número 63 y les traemos historias para ustedes. Y de esta manera iniciamos el episodio número 63 de Historias y Cuentos narrados por Moon. ¿Y por qué tenemos esa tono medio eclesiástico? Pues sencillamente porque hoy es Viernes Santo. ¿Y qué mejor manera de recibir el Viernes Santo? Con una historia, un cuento completo de Edgar Allan Poe, de un demonio. ¿Qué más? Los verdaderos guerreros de la mitología. Y si no me entienden, estudiamos. Antes de comenzar nuestra narración sobre el demonio, vamos a dar nuestra mención. Moon Potion es una tienda que vende productos naturales que son hechos de la mejor manera cuidando el medio ambiente, creados por Janet. Janet y Moon Potion desean acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario en un ritual placentero lleno de gozo y alegría, donde puedes conectar con tus sentidos mientras se cuida de ti. Ella está convencida que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de sensibilizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo desde lo holístico y natural. En Moon Potion creen en el poder de la cosmética natural para nutrir no solo tu piel, sino también tu alma. Cada uno de sus productos están elaborados con ingredientes puros, respetuosos con el cuerpo y en armonía con la madre tierra. Y desde un enfoque holístico cuidan cada detalle, desde la energía de las plantas hasta la intención con la que crean cada fórmula. Porque el verdadero bienestar comienza con pequeños rituales de amor propio. Si les gusta cuidar de su alma, mente y cuerpo, les gustan los productos naturales que son creados de la mejor manera, que se cuida la holística y se hacen naturalmente, pues yo les recomiendo Moon Potion. Tienen un repelente muy bueno que yo lo he recomendado, yo lo he usado. Y muchas gentes más pues no me dejaron mentir. Y si tienen alguna duda pues pueden checar en sus redes sociales como son Instagram, como Moon-Potion, y en su tienda de Etsy, Moon Potion Magic, los productos que tienen, ya que tienen una gran variedad de productos. Si les gusta, se los recomiendo. Gracias por habernos escuchado. Proseguimos con el relato. El dominio. Ah, es dominio, no demonio. A los que creyeron que íbamos a hablar de un demonio, quiero aclarar mis más sinceras disculpas porque tengo dislexia. Bueno, la neta no, pero leí mal. Así que es Viernes Santo y no hay demonios. Sí, yo también estoy triste. El dominio de Arnheim. No era demonio, era dominio. Una vez más. El dominio de Arnheim. El jardín acicalado como una hermosa dama que yaciera voluptuosamente adormilada y a los abiertos cielos cerrara los ojos. Los campos de azur del cielo se congregaban dispuestos en amplio círculo con las flores de la luz. Los iris y las redondas chispas de rocío que pendían de sus azules hojas parecían estrellitas titilantes, centellando en el azul de la tarde. Desde la cuna hasta la tumba, una brisa de prosperidad acompañó a mi amigo Ellison. Desde la cuna hasta la tumba, una brisa de prosperidad acompañó a mi amigo Ellison. Y no usó la palabra prosperidad en sentido mundano. La empleó como sinónimo de felicidad. La persona de quien hablo parecía nacida con el propósito de representar las doctrinas de Turgot, Price, Presley y Condorcet. Ejemplificar por instancia individual lo que ha llamado la quimera de las perfeccionistas. Durante la breve existencia de Ellison, creo haber visto refutado el dogma de que la naturaleza humana tiene algún principio oculto, enemigo de la dicha. Un examen minucioso de su carrera me ha llevado al convencimiento de que, en general, la miseria del hombre procede de la violación de algunas simples leyes de la humanidad. Como especie, tenemos en nuestra posesión los elementos aún vírgenes de la felicidad. Y que, incluso ahora, en la presente oscuridad y la locura de todo pensamiento sobre la gran cuestión de la condición social, no es imposible que el ser humano, individualmente considerado, en determinadas condiciones poco frecuentes y altamente fortuitas, pueda ser feliz. También mi joven amigo estaba totalmente empapado de opiniones como estas, y por eso es digno de observación que el ininterrumpido disfrute que distinguió su vida fue, en gran medida, el resultado de un previo acuerdo. Es evidente, por lo tanto, que con algo menos de esa instintiva filosofía que a veces sustituye la experiencia, Mr. Ellison se hubiera visto precipitado por los muchos extraordinarios éxitos de su vida, en el común torbellino de la desgracia que se abre a los pies de aquellos que poseen dotes extraordinarios. Pero no es mi intención escribir un ensayo sobre la felicidad. Las ideas de mi amigo pueden resumirse en pocas palabras. Admitía solo 4 principios elementales, o, más estrictamente, 4 condiciones de felicidad. La que él consideraba principal era
extraño por así decirlo, pura y simplemente la del ejercicio al aire libre. Según él, la salud obtenida por otros medios es apenas digna de merecer tal nombre. Ponía como ejemplo el éxtasis del cazador de zorros y señalaba que los labradores eran la única gente que, como clase, podía ser considerada más feliz que las otras. Su segunda condición era tener el amor de una mujer. Su tercera y más difícil de lograr era el desprecio de la ambición. Su cuarta era perseguir siempre un objetivo. Sostuvo que, siendo iguales las otras cosas, la extensión de la felicidad conseguida se hallaba en proporción con la espiritualidad de ese objetivo. Ellinson fue notable por la continua abundancia de dones que la fortuna derramó sobre él. En gracia personal y en belleza excedía a los demás hombres. Su inteligencia era del tipo de aquellas para las que la adquisición de conocimientos es más una intuición y una necesidad que una labor. Su familia era una de las más ilustres del imperio, su esposa, la más bella y abnegada de las mujeres. Sus posesiones siempre fueron abundantes, sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, se descubrió que uno de esos extraordinarios caprichos del destino que sorprenden a todo el mundo social en que acontecen y que rara vez fallan de modo radical para alterar la constitución moral de quienes son objetos, había sido jugado a su favor. Parece ser que un siglo antes de que el señor Ellinson alcanzara la mayoría de edad, falleció en una provincia remota un tal señor Shabrink Ellinson. Este caballero había tenido una principesca fortuna y no teniendo parientes cercanos, tuvo el capricho de permitir de que su fortuna se acumulara en un siglo después de su muerte, disponiendo sagaz y minuciosamente los varios modos de invertirla. Previno en su testamento que el capital así acumulado fuera para el pariente consanguíneo más cercano que llevara el apellido de Ellinson, y que estuviera vivo al final de los 100 años. Se hicieron muchos intentos para dejar sin validez aquel singular testamento, pero su carácter ex post facto los hizo fallar. No obstante, despertó la intención de un gobierno celoso, y al fin se obtuvo un decreto legislativo que prohibía cualquier acumulación similar de dinero. Este hecho, sin embargo, no impidió que el joven Ellinson, en su cumpleaños 25, tomara posesión de la fortuna de $450 millones, como heredero de su antepasado Shabrink. Cuando se supo cuánto ascendía la enorme riqueza heredada, se hicieron desde luego muchas especulaciones sobre el modo de disponer de ello. La magnitud y la inmediata disponibilidad de la suma desconcertaron a quienes pensaban en el asunto. Se imaginaban que el poseedor de tan apreciable suma de dinero tenía la posibilidad de hacer 1.000.000 de cosas, con riquezas que superaban a las de cualquier otro ciudadano. Podría haber sido fácil suponer entregado los supremos excesos de las modas más extravagantes de su tiempo, o ocupando en las intrigas de la política, o aspirando al poder ministerial, o adquiriendo un grado más alto de nobleza, o fundando grandes museos de virtud, o protegiendo con generosidad las letras, la ciencia y el arte, o, por último, dotando y dando su nombre a grandes instituciones benéficas. Pero por la considerable fortuna de las posesiones actuales del heredero, estos objetivos, y todos los objetivos ordinarios, parecían ser demasiado limitados. Se hicieron cálculos y estos solo contribuían a aumentar la confusión. Se vio que aún al 3%, el ingreso anual de la herencia ascendía a no menos de $13,5 millones, lo cual representaba 1.125.000 al mes, 36.986 por día, 1.541 por hora o $26 por cada minuto que pasara. Así, la pista habitual de la suposición se disolvió por completo. La gente no sabía qué imaginar. Hubo quienes aún suponen que el señor Ellinson se privaría al menos de la mitad de su fortuna, una opulencia del todo superflua, enriqueciendo a toda la línea de parientes, dividiendo entre ellos la superabundancia. De hecho, Ellinson cedió a favor de sus parientes más cercanos la fortuna, poco frecuente, que poseía antes de la herencia. Sin embargo, no me sorprendió ver que mi amigo, desde ese tiempo, se había formado un criterio sobre lo que ocasionaba tanta discusión entre sus amistades. Ni tampoco me asombré mucho con la naturaleza de su decisión. Respecto de las caridades personales, había satisfecho su conciencia. En cuanto a la posibilidad de una mejora propiamente dicha, realizada por el hombre mismo en la condición general del ser humano, mi amigo, siento confesarlo, tenía poca fe. En resumen, para felicidad o desgracia suya, se fue para atrás, en gran medida, sobre sí mismo. Era un poeta en el sentido más amplio y más noble de la palabra. Además, comprendía el verdadero carácter, el propósito augusto, la suprema majestad y dignidad del sentido poético. La más plena, si no es que la única satisfacción de este sentimiento, radicaba instintivamente en la creación de nuevas formas de belleza. Algunas peculiaridades, ya fueran en su temprana educación o la naturaleza de su inteligencia, había teñido, con lo que se llama materialismo, todas sus especulaciones éticas, y tal vez ese prejuicio lo condujo a creer que el más ventajoso, al final, si es que no el único campo legítimo para el ejercicio poético, radica en la creación de nuevos modos de belleza puramente física. Por esto nunca llegó a ser ni músico ni poeta, si usamos ese término en su acepción cotidiana. O es posible también que haya abandonado la posibilidad de ser cualquiera de las dos, simplemente en cumplimiento de su idea de que el desprecio de la ambición puede hallarse uno de los principios esenciales para lograr la felicidad de la tierra. No es posible, en efecto, que mientras un genio de elevada categoría es necesariamente ambicioso, el de categoría superior se halle por encima de lo que se llama ambición. Y no puede suceder que muchos genios más grandes que Milton hayan permanecido por su voluntad, mudos y sin gloria.
Creo que el mundo nunca había visto innovar jamás, a menos que una serie de accidentes incitara a los más nobles rasgos de la mente a un esfuerzo desagradable. Esa plenitud de triunfal ejecución capaz de alcanzar la naturaleza humana en los más ricos dominios del arte. Williamson no fue ni músico ni poeta, aunque ningún hombre vivo vivió más profundamente enamorado de la música y de la poesía. En otras circunstancias distintas de las que le rodeaban, no hubiera sido imposible que llegara a ser pintor. La escultura, aunque rigurosamente poética en su naturaleza, es demasiado limitada en su expresión y consecuencias como para haber ocupado en cualquier momento su atención. Y con esto he mencionado todos los campos en los que el común entendimiento del sentimiento poético declara a este capaz de expandirse. Pero, Ellison sostenía que el más rico, el más verdadero y natural, si no el más extenso de todos los campos, había sido negligente sin ninguna explicación. Ninguna definición se refirió al jardinero paisajista como al poeta. A mi amigo le parecía que la creación del jardín paisaje ofrecía a la musa la más magnífica de las oportunidades. De hecho, allí estaba el más prometedor campo para desarrollar la imaginación en las infinitas combinaciones de formas de nueva belleza. Los elementos que podían entrar en la combinación eran, por una amplia superioridad, los más espléndidos que la tierra podía proporcionar. En la multiformidad y multicoloridad de flores y árboles, él reconocía los más directos y enérgicos esfuerzos de la naturaleza por la belleza física, y en la dirección o concentración de este esfuerzo, o más propiamente, en su adaptación a las miradas que había de contemplarlo sobre la tierra. Él percibía que debía cumplir sus mejores medios, trabajando con sus más grandes ventajas para cumplir no solo su propio destino como poeta, sino el augusto propósito por el que la divinidad había implantado el sentimiento poético en el ser humano. Su adaptación a las miradas que habían de contemplarlo sobre la tierra. En su explicación de esta fraseología, el señor Ellison contribuía en gran medida a resolver lo que siempre había parecido un enigma. Me refiero al hecho, que nadie excepto el ignorante discute, de que en la naturaleza no existe la combinación de paisaje como el genio pintor es capaz de producir. No se encuentran tales paraísos en la realidad como los que resplandecen en los lienzos de Monet. Los más encantadores paisajes naturales encontrarán siempre un defecto o un exceso, o muchos excesos y defectos. Mientras las partes componentes pueden desafiar, individualmente, la más alta habilidad del artista, la estructura de esas partes siempre será susceptible a mejorar. En suma, no puede hallarse sobre la ancha superficie de la tierra, natural, un sitio desde el que un ojo artístico, mirando detenidamente, no encuentra motivo de defensa en lo que ha sido llamado la composición del paisaje. Y sin embargo, ¡qué incomprensible es esto! En todas las demás materias se nos ha enseñado con certeza a considerar la naturaleza como suprema. ¿Nos acobardarías de competir contra sus detalles? ¿Quién se atrevería a intentar limitar los colores del tulipán o a mejorar las proporciones del lirio del valle? La crítica que afirma que en la escultura o en el retrato de la naturaleza debe ser exaltada o idealizada en lugar de imitada está en un error. Ninguna combinación escultórica o pictórica de la hermosura humana hace otra cosa que acercarse a la belleza viviente. Solo en el paisaje puede considerarse verdaderamente esa crítica. Y habiendo sentido su verdad en este terreno, no es más que el espíritu precipitado de la generalización de lo que ha conducido a decir que es cierto en todos los dominios del arte. He dicho que sentí su verdad ahí, porque el sentimiento no es afección ni quimera. Los matemáticos no proporcionan demostraciones más absolutas que las que el sentimiento de su arte da al artista. Él no solo cree, sino que sabe positivamente que tales o cuales composiciones aparentemente arbitrarias de las cosas constituyen la verdadera belleza. Sus razones, sin embargo, aún no han madurado en la expresión. Queda reservada por un análisis más profundo de lo que el mundo ha visto aún, para investigarlo y expresarlo. No obstante, el artista se ve confirmado en sus opiniones indistintas por la voz de todos sus hermanos. Dejemos que una composición sea defectuosa. Dejemos que una enmienda esté forjada en su mero arreglo de forma. Dejemos que esta enmienda sea sometida a todos los artistas del mundo. Por cada uno será admitida su necesidad, y lo que es más, para remediar la composición defectuosa, cada miembro aislado en la fraternidad sugerirá idénticas enmiendas. Repito que solo en el arreglo del paisaje es susceptible de exaltación a la naturaleza física, y que, por tanto, su susceptibilidad de mejora en este aspecto era un misterio que yo no había sido capaz de descifrar. Mis propios pensamientos sobre el asunto se habían apoyado en la tierra de la intención primitiva de la naturaleza, habré dispuesto la superficie de la tierra de tal manera que hubiese cumplido por completo el sentido humano a la perfección de la belleza, de lo sublime e incluso de lo pintoresco. Pero esta primitiva intención había sido frustrada por las conocidas perturbaciones geológicas, perturbaciones de formas y colores agrupados, en cuya corrección o calma radica el alma del arte. La fuerza de esta idea quedaba, sin embargo, muy debilitada por la necesidad que le envolvía en considerar las perturbaciones como algo normal y carente de todo propósito. Ellison me sugirió que ellas eran pronósticos de muerte y lo explicaba así.
Admito que la inmortalidad terrenal del hombre fue el primer propósito. Tendríamos entonces el arraigo primitivo de la superficie de la Tierra, adoptando ese estado dichoso como no existente pero sí diseñado. Las perturbaciones fueron las preparaciones para su subsecuente condición mortal. Ahora bien, dijo mi amigo, lo que consideramos como exaltación del paisaje puede que en realidad lo sea solo desde el punto de vista moral o humano. Cada alteración del escenario natural puede provocar un defecto en la pintura. Si consideramos ver esta pintura en grande, en cuestión de masa, contemplándola desde algún punto distante de la superficie de la Tierra, aunque no más allá de los límites de su atmósfera, fácilmente se comprende que la mejora de un detalle observado de cerca puede, al mismo tiempo, dañar su efecto general observado desde una distancia mayor. Puede ser que exista una clase de seres humanos un día, invisibles hoy a la humanidad, para quienes desde muy lejos nuestro desorden pueda parecer orden y no pintoresco lo que para nosotros es pintoresco. En una palabra, los ángeles terrestres, para cuya contemplación más especialmente que para la nuestra propia, y para cuya apreciación de la belleza refinada por la muerte, han sido desplegados por Dios los amplios jardines de paisajes en los hemisferios. En el curso de la discusión, mi amigo citó algunos pasajes de su autor de jardinería paisajista, que ha sido considerado uno de los mayores conocedores de este tema. Hay propiamente dos estilos de la jardinería del paisaje, el natural y el artificial. Uno busca revivir la belleza original del país, adaptando sus medios al escenario circundante, cultivando árboles en armonía con los montes o llanuras de las tierras vecinas, descubriendo y poniendo en práctica aquellas lindas relaciones de tamaño, proporción y color que, escondidas para el observador corriente, son reveladas en todas partes para el experimentado estudiante de la naturaleza. El resultado del estilo natural de la jardinería se ve más bien en la ausencia de todos los defectos e incongruencias, en la prevalencia de una sana armonía y orden. Que en la creación de maravillas o milagros de cualquier clase, el estilo artificial posee muchas variedades como gustos diferentes a satisfacer, y tiene cierta relación general con los diferentes estilos de los edificios. Existen las majestuosas avenidas y rincones de Versalles, las terrazas italianas y un viejo estilo inglés mezclado y variado, que guarda alguna relación con el gótico doméstico y con la arquitectura isabelina inglesa. A pesar de cuanto se diga contra los abusos de la jardinería paisajista artificial, una mezcla de arte puro en la escena de un jardín añade a este una gran belleza. Resulta una parte agradable a la vista por la muestra de orden, diseño y un tanto de moralidad. Una terraza con una vieja barandilla cubierta de musgo evoca al contemplarla las bellas figuras que pasaron por allí en otros tiempos. La más ligera exhibición de arte es una prueba de cuidado y de interés humano. Por lo que ya he dicho, dijo Ellinson, usted comprenderá que rechazo la idea, aquí expresada, en revivir la belleza original del país. La belleza original nunca es tan grande como la que puede ser recreada. Desde luego, todo depende de la elección de un lugar que cuente con posibilidades. Lo que se ha dicho acerca de descubrir y traer a la práctica bellas relaciones de tamaño, proporción y color, es una de esas meras vaguedades de lenguaje que sirven para disimular la impresión del pensamiento. La frasecita que puede querer decir algo o nada y de ningún modo sirve de guía, que el verdadero resultado del estilo natural de la jardinería se halla en la ausencia de todos los defectos o incongruencias, más que en la creación de maravillas o milagros. Es una proposición que se adapta más a la apreciación servil del rebaño que a los fervosos sueños del hombre de genio. El mérito negativo sugerido pertenece a esa crítica conmovedora que la lectura elevaría a Addison hasta las cumbres. En verdad, mientras que aquella clase de virtud que consiste en la mera evitación del vicio apela directamente al entendimiento y puede ajustarse a la regla, la más grande virtud que brilla en la creación, solo puede ser comprometida en sus resultados. La regla solo se aplica a los méritos de la negación y a las excelencias que refiera. Más allá de esto, el arte crítico no puede sino sugerir. Se nos puede enseñar a construir un manual, pero será en vano que se nos diga cómo concebir un Partenón o un infierno. Sin embargo, hecha la cosa realizado el milagro, la capacidad de comprensión se hace universal. Los sofistas de la escuela negativa que, debido a su incapacidad para crear, se han burlado de la creación, son ahora los más ruidosos con sus aplausos. Lo que en su condición inicial de crisálida ofendía su razón escrupulosa, nunca deja en su madurez de ejecución de arrancar la admiración de su instinto natural de la belleza. Las observaciones del autor sobre el estilo artificial, continuó Ellinson, son menos discutibles. Una mezcla de arte puro en una decoración de jardín le añade una gran belleza. Esto es exacto, como lo es también la referencia que hace el sentido del interés humano. El principio expresado es incontrovertible, pero puede que exista algo más allá de él. Puede ser que exista un objeto relacionado con ese principio, un objeto inalcanzable por los medios de posesión corrientes de los individuos. Pero si se lograse a pesar de todo, daría a la jardinería paisajista un encanto que superaría a quien pudiera otorgarle un sentido de simple interés humano. Un poeta que dispusiera de recursos monetarios poco frecuentes podría, mientras retuviera la idea precisa de arte, de cultura o como nuestro autor dijo, de interés,
Influir a sus planes un sentido de belleza tan amplio y nuevo que produjesen un sentimiento de elevada espiritualidad. Se verá que, para lograr el resultado, se debe asegurar todas las ventajas de interés o diseño, aliviando su trabajo del absurdo o técnicamente del arte mundano. En el más árido de los desiertos, en la más salvaje de las escenas de naturaleza pura, está aparente el arte de un creador. Pero este arte solo es aparente en la reflexión y en ningún aspecto tiene la clara fuerza del sentimiento. Ahora, supongamos que este sentido del designio del Todopoderoso esté rebajado de un modo tal que pudiera ponerse en armonía o consistencia con el sentido del arte humano, para formar un intermedio entre ambos. Imaginemos, por ejemplo, un paisaje que combina extensión y carácter definitivo, cuya belleza, magnificencia y originalidad unidas conduzcan a la idea de cuidado, cultura o supervisión por seres superiores afines a la humanidad. Entonces, el sentimiento de interés está preservado, mientras el arte estremezclado reviste los aires de una naturaleza inmediata o secundaria, una naturaleza que no es ni Dios ni una emanación de Dios, sino todavía naturaleza en el sentido de obra salida de las manos de los ángeles que vuelan entre el hombre y Dios. Ellinson dedicó su enorme riqueza a dar cuerpo a tal visión, desenvolviéndose en el ejercicio del aire libre, asegurando para la supervisión personal de sus planes, en el incesante objetivo hacia el cual tendrían dichos planes, en la arte espiritual de tal objetivo, en el desprecio de la ambición que le permite sentirla de verdad, en la fuente perpetua con la que se satisfizo sin posibilidad de sacar esa pasión dominante de su alma. La sed de belleza, sobre todo, envuelto en la simpatía de una mujer auténticamente femenina, cuya belleza y amor envolvían su existencia en la purpúrea atmósfera de un paraíso. Ese Ellinson creyó encontrar, o encontró realmente, la excepción de las ordinarias inquietudes de la humanidad, con gran cantidad de felicidad positiva mucho mayor de la que pudo jamás resplandecer en los sueños estéticos de Madame de Staël. Desespero de poder transmitir al lector alguna idea exacta de la maravilla que mi amigo logró en la realidad. Quisiera describirla, pero estoy desanimado por la dificultad de la descripción, y vacilo entre el detalle y la generalidad. Quizá el mejor método consiste en unir ambos en sus respectivos extremos. El primer paso que el señor Ellinson consideró fue, desde luego, la elección de un lugar, y apenas había comenzado a pensar en su punto cuando su atención fue atraída por la exuberante vegetación de las islas del Pacífico. De hecho, se había convencido de realizar un viaje a los mares del sur, cuando una noche de reflexión le indujo a abandonar la idea. Si fuese yo un misántropo, dijo, tal sitio podría convenirme. Su completo aislamiento y reclusión y la dificultad de acceso y salida podrían ser en tal caso el mayor encanto. Pero yo no soy un timón, deseo la calma, pero no la depresión de la soledad. Debo conservar conmigo un cierto control sobre la extensión y duración de mi reposo. Serán frecuentes las horas en que necesite la simpatía de la poesía para lo que haya de hacer. Permítaseme, entonces, buscar un sitio no muy lejano de una ciudad populosa, cuya proximidad me ayude, además, a realizar mis planes. En busca de un lugar apropiado, Ellinson viajó durante varios años y me permitió que lo acompañase. 1.000.000 de sitios que me entusiasmaban fueron rechazados por él sin vacilación, por razones que al final me convencieron de que él estaba en lo correcto. Por fin llegamos a una elevada meseta, de maravillosa fertilidad y hermosura, desde la cual se podía contemplar una panorámica de una extensión muy poco inferior a la de Etna, y que, en opinión de Ellinson y yo, superaba por todos sus elementos pintorescos a las vistas de las granjas lejanas que se veía desde aquella montaña. Ahora sé, dijo el viajero con un suspiro de profunda satisfacción tras contemplar la escena durante aproximadamente una hora, que aquí, en mis circunstancias, 99% de los hombres más descontentos se darían por satisfechos. Este panorama es en realidad magnífico y me deleitaría plenamente en él, si no fuera por el exceso de su magnificencia. El gusto de todos los arquitectos que he conocido los lleva, por consideración, a la perspectiva a situar los edificios sobre las colinas. El error es obvio. La grandeza en cualquiera de sus formas, pero especialmente en la extensión, sorprende, excita y después fatiga y deprime. Para la escena ocasional nada puede ser mejor. Para una visión constante no hay nada peor. Y, en la contemplación constante, la frase más objetable de la grandeza es esa de la extensión. La peor frase de la extensión es la de la distancia. Esto está en guerra con el sentimiento y con el sentido de retiro, sentimiento y sentido que intentamos satisfacer, retirándonos al campo. Mirando desde la cumbre de una montaña, no podemos evitar sentirnos externos al mundo. El doliente evita las perspectivas distantes como si se tratara de la peste. Solo al final del cuarto año de nuestra búsqueda, dimos a un lugar donde Ellinson se declaró satisfecho. Es innecesario decir dónde se encontraba. La reciente muerte de mi amigo, a causa de hacer de su finca estuviera abierta a cierta clase de visitantes, ha dado a Arnheim una especie de secreta y sumisa, y si no es que solemne, celebridad, parecida en cierto modo, aunque infinitamente superior en grado, a la que he distinguido durante tanto tiempo a Thornhill.
El acceso a Arnhem se hacía por el río. El visitante dejaba la ciudad por la mañana temprano. Durante la tarde, pasaba entre las costas de una tranquilidad y doméstica belleza, sobre las que pasaban innumerables ovejas de blancos chalecos que se monteaban en el vivo boyador de las praderas ondulantes. Poco a poco, la idea del cultivo cedía al paso de la de un simple cuidado pastoral. Se fundía con lentitud en una sensación de retiro y a la vez en una conciencia de soledad. Al acercarse la tarde, el canal se volvía más estrecho, las orillas más y más escarpadas y revestidas de un follaje más rico, espeso y sombrío. El agua se hacía más transparente. La corriente describía mil revueltas, de modo que no se podía ver brillante superficie sino a la distancia mayor que un estadio. A cada instante la embarcación parecía aprisionada en un círculo encantado de insuperable e impenetrables paredes de follaje. Un techo de satín ultramar y ningún suelo, balanceándose la quilla con admirable suavidad, sobre la de una barquilla fantasmal que, hundida por algún accidente, flotaba en constante compañía con la substancial con el propósito de sostenerla. El canal se hizo un desfiladero, y aunque el término es algo inapropiado, lo empleo simplemente porque el lenguaje no tiene otra palabra que represente mejor la característica más sorprendente, no la más distintiva, de la escena. El carácter de desfiladero se mantenía solo a la altura y el paralelismo de las orillas, aunque se perdiera por completo los otros rasgos. Las paredes de la cañada, a través de la cual corría el agua tranquila, se elevaba a una altura de 100 y a veces de 150 pies, y se inclinaba tanto la una hacia la otra que, en gran medida, no dejaba pasar la luz del día, mientras los musgos largos como plumas que colgaban densamente de los arbustos que entretejían arriba sus ramas, comunicaban a todo el abismo un aire de fúnebre tristeza. Las revueltas se hicieron más continuas e intrincadas, con frecuencia parecía que volvía sobre sí mismas, de manera que el viajero hacía rato que había perdido toda idea de dirección. Además, se sentía envuelto en un exquisito sentido de extrañeza. El pensamiento de la naturaleza aún permanecía, pero su carácter parecía haber sufrido una modificación. Era una misteriosa simetría, una uniformidad emocionante, una mágica propiedad en aquellas obras suyas. Ni una rama muerta, ni una hoja seca, ni un guijarro perdido, ni un pedazo de tierra parda se veía por ninguna parte. El agua cristalina manaba sobre el limpio granito, o sobre el musgo inmaculado, con una agudeza de contornos que deleitaba y aturdía la vista al mismo tiempo. Después de colarse entre los laberintos de este canal durante algunas horas, la oscuridad se fue haciendo cada vez más densa. De repente, un impetuoso e inesperado giro de la embarcación la llevó, como que del cielo a una cuenca circular de extensión considerable, comparada con la anchura del barco. Esta cueva tenía 200 yardas de diámetro y estaba rodeada por todos lados, salvo por uno, el que se hallaba frente al barco cuando éste entraba, de colinas que, en general, tenían la altura de muros del abismo, aunque de carácter completamente distinto. Sus lados se inclinaban desde el borde del agua en un ángulo de unos 45 grados y se encontraban revestidas desde la base hasta la cima. Ni un solo punto quedaba sin cubrir. De una cortina formada por las dos magníficas flores que no dejaban ver ni una hoja verde entre aquel mar de olores y ondulados colores. Esta cuenca era de gran profundidad, pero el agua era tan transparente que el fondo, que parecía consistir en una pesada masa de pequeños guijarros redondos de alabastro, era perfectamente visible por instantes, cuando el ojo podía permitirse no ver, muy abajo en el paraíso invertido, el duplicado de las florecientes colinas. Sobre estas no había árboles, ni siquiera arbustos de ningún tamaño. Las impresiones producidas en el observador eran de riqueza, calor, tranquilidad, color, uniformidad, comodidad, delicadeza, refinamiento, voluptuosidad y una milagrosa extremidad de cultura que sugeriría sueños de una nueva raza de hadas laboriosas, de buen gusto, magníficas y fastidiosas. Pero si se eleva la mirada hacia las colinas multicolores, desde su nítida conjugación con el agua hasta su vaga terminación entre los pliegues de las nubes suspendidas, resultaba en verdad difícil no imaginar una catarata de rubíes, zafiros, ópalos y de onixes dorados que caían silenciosos desde el cielo. El visitante, precipitado de pronto en esta bahía al salir de la oscuridad del barranco, quedó encantado, pero al mismo tiempo aturdido por el orbe del sol declinante que él hubiera supuesto caído bajo el horizonte, pero que ahora se mostraba frente a él, formando la única terminación de limitada perspectiva que se percibía a través de las colinas, gracias a una abertura casi abismal. Al llegar aquí, el viajero dejó la embarcación que le había llevado hasta tan lejos y descendió en una ligera canoa de marfil, manchada con arabescos adornos de color rojo escarlata, tanto por dentro como por fuera. La popa y la proa de esta embarcación se alzaban por encima del agua, en elevadas puntadas, tanto que la forma general era como una luna en cuarto creciente. Sobre la superficie de la bahía reposaba una canoa plumosa de manera satinada, pero no se veía ningún remero o sirviente. Se rogó al invitado que conservase alegre el ánimo. Las hadas cuidarán de él. La embarcación más grande desapareció y él se quedó solo en la canoa, que al parecer permanecía sin movimiento en medio del agua. Mientras recapacitaba sobre el curso que había de tomar, se dio cuenta de que la barquita encantada se deslizaba con suave movimiento.
Giró con lentitud hasta que la proa apuntó al sol. Entonces se inició una marcha suave que gradualmente fue haciéndose mayor. Mientras los ligeros rizos parecían romperse sobre las superficies de marfil en divina melodía, parecía ofrecer la única posible explicación de la música melancólica. En búsqueda de cuyo origen invisible, miró en vano el sorprendido viajero. La canoa avanzó con seguridad y se aproximó a la hendidura rocosa. Pudo divisar sus profundidades con mayor claridad. A la derecha se elevaba una cadena de altas colinas, vigorosas y llenas de árboles. Sin embargo, se observó que el rasgo de la más exquisita pureza seguía prevaleciendo en la zona donde las riberas se hunden en el agua. No se veía ahí rastro de los desechos corrientes de los ríos. A la izquierda el carácter del paisaje se ofrecía más suave y más evidentemente artificial. Las orillas ascendían de la superficie de la corriente de modo muy suave, formando una ancha pradera de césped de una textura no muy distinta a la del terciopelo, y de verde tan brillante que podía ser comparada con las esmeraldas más puras. Esta meseta variaba en la anchura de 10 a 300 yardas y alcanzaba desde la orilla del río a un muro de 50 pies de altura, que se extendía en infinidad de curvas, siguiendo la dirección del río hasta perderse en la lejanía hacia el oeste. Esta pared era una roca continua y había sido formada cortando perpendicularmente el abrupto precipicio de la orilla meridional de la corriente, pero sin que quedara rastro del trabajo que había que realizar. La piedra tallada tenía la tonalidad de épocas pasadas y estaba abundantemente cubierta por hiedra, madreselvas de color rojo, eglantines y clematides. La uniformidad de las líneas de la base y de la cúspide del muro estaban muy suavizadas por árboles de gigantesca altura que crecían aislados o en pequeños grupos, situados a lo largo de la meseta o en el dominio detrás del muro, pero muy cerca de este, de tal modo que muchas ramas, en especial las del negro nodal, pasaban por encima y sumergían sus colgantes extremos en el agua. Más allá dentro del dominio, la visión se veía impedida por la impenetrable cortina del follaje. Estas cosas se observaban durante el gradual acercamiento de la canoa a lo que he llamado la puerta de la perspectiva. Al acercarse, sin embargo, su apariencia de abismo se desvanecía. A la izquierda se descubrió una nueva salida, en cuya dirección se podía ver cómo se prolongaba el muro, que seguía el curso general de la corriente. La vista no podría penetrar muy lejos por esta nueva abertura, pues la corriente, acompañada por el muro, seguía doblando a la izquierda hasta que ambos eran tragados por la vegetación. El barco, no obstante, se deslizaba mágicamente por el serpenteante canal. La orilla opuesta al muro continuaba formada por elevadas colinas que, a veces, se convertían en verdaderas montañas y se cubrían de vegetación silvestre y exuberante que ocultaba la escena. Flotando con suavidad hacia adelante, pero con una velocidad ligeramente aumentada, el viajero, tras muchas breves revueltas, encontró su avance en apariencia interrumpido por una gigantesca barrera de oro bruñido, cincelado y pulido, que reflejaba los rayos del sol, próximo a sumergirse, que parecía envolver en llamas todo el bosque circundante. Esta puerta estaba insertada en el muro más alto, que parecía cruzar el río en ángulo recto. En pocos momentos se observó, sin embargo, que la corriente principal del agua se deslizaba, siempre siguiendo el muro en una suave y amplia curva, hacia la izquierda, mientras otra corriente de considerable volumen se separaba de la principal y se abría camino con una ligera ondulación bajo la puerta, y se ocultaba a la vista. La canoa cayó a este canal menor y se acercó a la entrada. Sus potentes hojas se abrieron lenta y musicalmente. La canoa se deslizó entre ellas y comenzó un rápido descenso en el interior de su vasto anfiteatro enteramente rodeado de montañas purpúreas, cuyas bases se hallaban bañadas por un río resplandeciente que recorría toda la extensión del circuito. Entretanto, surgió la mirada a todo el paraíso de Arnheim. Había un fluido de fascinante melodía y una sensación opresiva de un dulce aroma desconocido. Como en un sueño se mezclaba entre la mirada de altos y esbeltos árboles orientales, los arbustos frondosos, bandadas de árboles doradas y carmesí, los lagos rodeados de lilies, los prados de violetas, tulipanes, amapolas, jacintos y tuberosas, largas y entremezcladas líneas de arroyos plateados y, elevándose confusamente en medio de todo, una masa arquitectónica medio gótica y medio árabe, que daba la sensación de sostenerse milagrosamente en el aire, resplandeciendo en el rojizo ocaso, con un centenar de miradores, torres y cumbres, que semejaban la obra fantástica y conjunta de sílfides, hadas, genios y gnomos. Y eso fue el dominio de Arnheim, que yo pensé que era demonio. Chiale. Bueno, y les traigo otro pequeño cuento completo de Edgar Allan Poe, El Duque de Leomelet. Y entró de un paso un clima más fresco. Cooper. Bastó una crítica para que Keats sucumbiera. ¿Quién podría morir por Andromaca? Y nobles almas. El duque de Lemonet feneció por una remolera araucana. La historia es breve. Espíritu de Picio, bríndame apoyo. En una jaula dorada llegó a Chesiot de Antin, el pequeño emplumado, vagabundeando, enamorado, tierno, indolente desde su lejano hogar en Perú. De su majestuosa dueña, la bellísima al duque Leomelet, 6 compañeros del reino transportaron a la dichosa ave. El duque debía cenar por su cuenta aquella noche. Se declinaba con languidez en la intimidad de su aposento, sobre aquella otomana por la cual había puesto en duda su lealtad al pujar más que su rey en una subasta. La famosa otomana de Cádiz. El duque esconde su cara en la almohada.
Suena el golpeteo del reloj. Incapaz de reprimir su emoción, su gracia engulle una aceituna. En aquel momento, la puerta es abierta a la dulce melodía de la música. ¡Maravilla! La más tierna de las aves aparece frente al más enamorado de los hombres. Sin embargo, una mueca indescriptible se dibuja en las facciones del duque. Real, Chin, Baptiste, Liochiot, bon die. Set o sendu, modeste que tú has deshabilité des plumes et que tú has servi sas pepier. Estaría de más agregar otra cosa. El duque fenece tras un paroxísimo de asco. Rió de Le Moliet tras 3 días más tarde de su muerte. Contestó en tono suave el diablo, enderezándose con un aire superior. Vamos, estás bromeando, ¿verdad? Insistió Leomelet. Soy un pecador, Sesbray, pero también he hecho cosas buenas, señor. Supongo que no estará pensando en poner en práctica amenazas tan incivilizadas. ¿Qué? Vamos, señor, desnúdese. ¿Desnudarme? Muy bonito, muy bonito. No, señor, no me pienso desnudar. ¿Quién se cree usted para que yo, el duque de Lemollet, príncipe de Forigras, apenas entrando en edad, autor de Mazurkiada y miembro de la academia, me desprendo obedientemente de mis mejores pantalones jamás fabricados por Bourdon, la cazadora más bella creada por las manos de Rombert, por no mencionar que sería bajarme a su altura, e ignorar la molestia que será tirarme los guantes? ¿Quién soy? Ah, cierto, no me presenté. Soy Balzebub, príncipe de la plaga. Te he sacado de un ataúd de palontoso con incrustaciones de marfil. Fuiste extremadamente perfumado y llevas una etiqueta como si estuviera recién empacado. Te envió Belial, mi inspector de criptas. En cuanto a tus finos pantalones cortados por Bourdon, son más bien un par de calzoncillos de lino, y tu cazadora parece más una mortaja de grandes dimensiones. ¡Caballero!, replicó exaltado el duque. No soy alguien a quien se puede insultar de manera impune. Aprovecharé la primera oportunidad para vengarme de este oprobio. Tendrá noticias mías. Entre tanto, ¡au revoir! El duque se inclinó antes de marcharse de aquella presencia satánica. Pero antes de que diera un paso fue interrumpido y devuelto a su lugar por un guardia. Sin poder hacer nada, su señoría se frotó los ojos, dio un largo bostezo, se encogió de hombros y se puso a reflexionar. Tras llegar a una conclusión sobre aquel que tenía enfrente, miró hacia arriba y divisó un pájaro sobrevolando los alrededores. El aposento era magnánimo, incluso de Liomelet le aprobó come il faut, no tanto por su largo o su ancho, sino por su altura. Oh, qué altura más espantosa, sin techo, en efecto. Solo se podía ver una especie de cielo, un huracán de nubes de fuego. La cabeza le daba vueltas a su señoría cada que miraba hacia arriba. En las alturas colgaba una cadena metálica rojo sangre. No era posible ver su extremidad superior, igual que la ciudad de Boston, Pamela's Nuggets. En la parte inferior, moviéndose como péndulo, había un fanal gigante. El duque se percató de que era un rubí que emanaba un fulgor inmenso y fijo. Como jamás fue adorado en Persia, o imaginada por Geber, o soñada por un musulmán cuando las fuertes influencias de grandes cantidades de opio, cada trastabillándose en una cama de amapolas, la espalda recostada sobre las flores y el rostro mirando al dios Apolo. Con el visto probatorio, el duque murmuró. Los ángulos de los muros se curvaban formando nichos. 3 de ellos albergan estatuas cuyas proporciones eran gigantes. Su estética era griega, su detallado egipcio y su tout ensemble francés. Había un cuarto nicho en el cual la estatua parecía cubierta por un velo y no era de tamaño colosal. Sin embargo, era posible distinguir un tobillo, cada vez más delgado, sobre una sandalia. Se llevó la mano al corazón, cerró los ojos, los abrió de nuevo y fue sorprendido por el príncipe de la sombra sonrojado. ¡Oh! Pero aquellas pinturas, Cupris, Astarte, Astoret, mire la misma. Y Rafael las contempló. Sí, Rafael vio esto. De hecho, no pintó a la... Fue condenado por eso. Las pinturas. ¡Oh extravagancia, oh amor! Bien, tras contemplar las bellezas prohibidas, tendría ojos para las exquisitas obras, enmarcadas en el oro más puro que salpica con la estrella, las paredes de jacinto y de pórfido. No obstante, el corazón del duque no puede soportarlo. Como imaginas, no se siente hipnotizado por la magnificencia ni embriagado por el fuerte aroma de los incontables inciensos. S'este vrai de toques, ses choses, il a pensé de occupmais. El duque de Liomelet está aterrado. A través de la moratada vista, que la única ventana sin cortinas de obsequia, se observa el más espeluznante de los fuegos. Le pauvre duc no era capaz de entretener sus imaginaciones, disparatadas por las encantadoras, cálidas, inmortales melodías que recorrían el salón. A medida que cruzaban, eran transmutadas por la alquimia de las hechizadas ventanas. Seguro, eran los alaridos y gemidos sin esperanza de los condenados. Allí, sobre la otomana. ¿Quién es? Es él, el Petit Maître. No, la divinidad, posando, como si hubiera sido esculpido en mármol. Et qui soyez,
En su tez pálida, sí, amagrément. Mais il faut agir. Cabe mencionar que un francés jamás se desmaya en un solo acto. Además, le repugna la escena. L'Omelette recobra el control, ve los floretes y las dagas que hay sobre la mesa. El duque estudió con B. Il avait six hommes. Por lo tanto, il peut choper. Il peut choper analiza dos de las armas y con una gracia inigualable le ofrece una a su majestad. Joreal, su majestad no sabe esgrimar. Mas il yo, idea millonaria, siempre tuvo una memoria excelente. Alguna vez hojeó Le Diable del abate Gaultier. El texto dice que Le Diable nos pas refusir un jeu de errate. Oh, pero las probabilidades son remotas y desesperadas. Es cierto, emperó. Poco más desesperadas que el mismo duque. Además, ¿acaso no es parte del secreto? ¿No ha leído el Père Lebrun? ¿Acaso no formaba parte del Club 21? Si llega a perder, je serai deux for de perdu. Pagaré doble condena. Vio la tut. En este punto, su gracia se encogió de hombros. Si je rené, je vetar a más orblos que descarté sus 10 preparés. Su gracia fue todo preocupaciones, todo cuidado, su majestad, todo confianza. Si alguien hubiera presenciado el acto, habría pensado en Francisco y en Carlos. Su gracia estaba concentrada en el juego. Su majestad no estaba pensando en nada, barajaba el duque cortó. Repartieron los naipes, le dieron vuelta a la primera carta. ¡El rey! No, era la reina. Su majestad maldijo al masculino ataviado. L'Omelette se llevó la mano al corazón. Juraron, el duque calculaba. La mano había terminado, su majestad contaba de manera pausada, sonriendo, bebió un buen sorbo de vino. El duque ocultó una carta. C'est a vos de Fangidem, dijo su majestad y cortó. Su gracia se agachó, barajó las cartas y se paró en Presenté Legroy. Su majestad parecía muy fatigado. Si Alejandro no hubiese sido Alejandro, hubiera querido ser Diógenes. Mientras se despedía, el duque le dijo a su antagonista que si tu était de L'Omelette, il n'aura point d'objection directe le diable. ¿Qué dijo? No entendí porque no lo contés. Bueno, y con eso terminamos las dos historias de este episodio, que es el episodio número 63 de Historias y Cuentos. Y pues espero que tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Para los que son creyentes o religiosos, pues feliz Viernes Santo. Para los que no, que tengan un excelente, muy bonito viernes. Que la pasen muy bien. No hubo de demonios, hubo de dominios. Maldita dislexia que me cargo, pero no pasa nada. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y les agradezco. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en TikTok como Instagram, como IstICuenMoon66, y pueden seguir el canal, escuchar el podcast o verlo, bueno, que no tiene imágenes, en YouTube, YouTube Music, Amazon y Amazon YouTube, YouTube Music, Amazon Music y Spotify, y nos encuentran como Historias y Cuentos narrados por Moon. También está el canal secundario donde subo gameplays, que es Jugando Historias con Moon en YouTube y en Twitch, Yuga His Moon 66, donde hay directo los martes y jueves obligatoriamente y algunos sábados. Normalmente ahorita estamos jugando partidas de Pokémon Unite los martes y los jueves son diferentes. A veces hay Unite y a veces hay otros juegos. Si les gustó, pues nos pueden seguir ahí. Y si a ver, no entendieron los nombres, pues les voy a dejar en el comentario fijado tanto mis redes como el canal, como lo que se mencionó al principio del video. Ahí voy a dejar los links para que si gustan nos puedan seguir o puedan ir a ver a Moon Potion y sus productos. Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Gracias, que pasen un excelente día. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Moon. Hasta la próxima.